Hola trader, bienvenido a GPLG Binary. En este video vamos a ver uno de los mejores patrones de reversión, estrella de la mañana y estrella de la tarde. Antes de empezar con la explicación, si te gustan mis contenidos, házmelo saber con un like. Comparte los videos para hacer crecer nuestra comunidad. Y si aún no lo has hecho, sígueme en TikTok y suscríbete al canal de YouTube para ver los videos anteriores y no perder los próximos videos. Ahora sí, vamos a la explicación. El patrón de estrella de la mañana o estrella de la tarde es un patrón de 3 velas. Hay muchas formas que el mercado nos puede presentar este patrón, pero debemos saber las características del patrón para ya no entrar en otros patrones, porque patrones de velas hay muchos. Al conocer bien cada patrón y sus características, ahí podemos saber cuándo operar y cuándo esperar. Como es un patrón de reversión, siempre vamos a tomarlo en cuenta en una resistencia o en un soporte. Ahora sí, vamos a ver las características del patrón y cómo podemos operarlo. Vamos a empezar acá con la resistencia. Supongamos que aquí tenemos un impulso y acá tenemos nuestra resistencia bien trazada aquí. Como sabemos que aquí tenemos una zona, y vamos a adaptarlo primero con la primera línea. Pero también vamos a ver acá, puede llegar a romper la primera línea, pero sin romper la segunda, y el precio sigue en nuestra zona, también se puede dar. Como vimos aquí, tenemos 4 modelos. Tenemos 2 velas verdes, aquí tenemos verde rojo, tenemos un doji. Hay muchas formas que el precio ya nos puede presentar el patrón de estrella. Ahora sí, vamos al primero. Aquí, el patrón de estrella es un patrón de 3 velas. La primera vela es una gran vela alcista. ¿Cómo vamos a identificar que es una gran vela alcista? Una gran vela es una vela que el cuerpo es más grande que las mechas. Entonces tenemos una vela alcista y si su punto de cierre está cerca de su máximo, entonces eso nos indica fuerza. Podemos tomarlo como una gran vela. Si tiene mecha arriba, que si la mecha ahí es más pequeña que la mecha de abajo, es mucho mejor. Entonces aquí, esa es una gran vela alcista, una vela de fuerza. Y luego, el precio llega a nuestra zona, puede ser con una vela roja o una vela verde. Ahí tenemos el ejemplo con una vela verde, una pequeña vela alcista, en este caso, una pequeña vela alcista. Y luego tenemos una vela grande bajista. Y este es el patrón. Entonces, ahí qué tenemos que ver y que considerar para entrar en operación. Primero, esa vela es grande. Segundo, tenemos esa que es una vela pequeña, pero ojo aquí. ¿Pequeña en qué sentido? Si tiene un rechazo, ahí podemos identificarlo como pequeña. Si tiene un rechazo y el rechazo, o sea, la mecha del rechazo ahí, este es el rechazo, ¿no? Toda la mecha. El rechazo es más grande que el cuerpo de la vela, podemos considerar esto como una vela pequeña. Y otra cosa importante es que el punto de cierre de esa vela tiene que tiene que estar más alto que el máximo de la vela anterior. Es decir, que esa vela tiene que cerrar encima del máximo de esa vela de acá. ¿Sí? Y lo último, la última vela es una vela grande. Igual vamos a considerarlo como una vela grande si tiene más cuerpo que mecha. Y si tiene mecha abajo, ese tiene que ser más pequeña que ese. Entonces eso es que la vela está cerrando cerca de eh, en este caso, de su mínimo. Entonces ahí tenemos el patrón. Y esa vela, el máximo de de acá, de la vela bajista, no tiene que superar el máximo de la segunda vela. Esa vela tiene que cerrar
arriba del máximo de este de acá, y esa vela, su máximo no tiene que ser más alto que el máximo de este de acá. Tiene que cerrar o tiene que romper la mitad de esa vela, y si logra llegar ahí, tiene que romper el punto de inicio de la vela de acá. Su punto de inicio es este de acá. Entonces, al tenerlo así, exactamente así, nosotros aquí ya tenemos nuestro patrón estrella. ¿Y cómo vamos a operarlo? Entonces, es fácil. Al tener el patrón así, sabemos que acá vamos a entrar en una operación a la baja. Entonces, aquí hay dos formas de entrar. Uno, podría esperar que la vela regrese para tomar un buen punto, y el buen punto podría ser la mitad de esa vela o el punto de la mecha de este. O podemos entrar de inmediato. Si cumple todo así, nos aparece así. Entonces aquí esa vela termina, entramos esperando tener una vela bajista. Entonces, ese punto que espera el buen punto o entrar de inmediato, eso depende de ti. Tienes que practicar el patrón, a ver qué más te conviene, si vas a esperar el punto de entrada o si vas a entrar de inmediato. Porque aquí, como te dije, te voy a compartir la teoría y la práctica. Eso depende de ti. Si quieres ser profesional en esto y quieres ganar dinero con el trading, tienes que practicar. Tener el conocimiento sin practicar no te sirve de nada. ¿Ok? Y eso también te va a ayudar para tener confianza en lo que tú haces. Bien, entonces acá tenemos el primer modelo. El segundo, el segundo acá es lo mismo. Tenemos ya nuestra resistencia bien trazada aquí. El precio regresa a la zona. Vamos a hacerlo de ese color. El precio ya regresa a la zona. Igual es un patrón de tres velas. Siempre vamos a verificar las tres velas. Primero, es una gran vela alcista. Entonces aquí podemos observar que tenemos una vela que tiene más cuerpo que mecha. Y acá la mecha de arriba es más pequeña que la de abajo. Y acá tenemos una pequeña vela, ¿ok? Tenemos una pequeña vela bajista. Y eso es importante, igual que esa vela logra romper o cerrar arriba del punto ya máximo de este. Entonces, si esa vela es una vela bajista, ¿cómo eso será posible? Entonces, aquí la vela ya tiene que empezar con un gap. Aquí tenemos el punto de inicio de esa vela. Como ya empezó con un gap, entonces aquí ya logró romper o cerrar ya arriba de este. Entonces, la vela empezó aquí, cerró aquí, pero este ya no está adentro. Entonces, aquí tenemos ya el rompimiento del máximo de este. O logra cerrar, mejor dicho, logra cerrar arriba de este. Entonces, acá tenemos nuestra segunda vela ya. Y la tercera es igual, la misma explicación acá, que es una vela grande, bajista. En este caso ya logra romper el punto de inicio de esa vela. Y su máximo en este caso no tiene que superar el máximo de la vela, de la segunda vela. Entonces aquí tenemos ya cumple ya los tres pasos. Tenemos nuestra gran vela alcista. La segunda ya empezó con un gap y empezó arriba de ¿ok? Empezó arriba de y es una vela pequeña. Y acá tenemos una gran vela ya bajista que ya logra cerrar debajo del punto de inicio de esa vela. ¿Y cómo vamos a entrar? Ya tenemos el patrón. Podemos entrar al terminar esa vela, entrar de inmediato o esperar que la vela nos da un buen punto de entrada. El buen punto en este caso, como este punto que nos interesaba, porque al romper la mitad tenía que romper logró romper entonces si la vela llega justo aquí o un poquito más arriba, podemos entrar en operación esperando tener una vela así bajista. Y aquí con una mecha, pero también podemos entrar de inmediato. Como te dije, ese es del estilo de cada trader. Y para tener tu estilo tienes que practicar en demo. Ok,
Entonces, aquí tenemos dos formas que ya podemos operar el patrón de estrella. Y como aquí podemos ver, esa explicación que acabamos de ver también sirve para un soporte. Aquí es estrella de la mañana, es lo mismo, sino que los nombres cambian si es resistencia, si es soporte, pero ahí vamos a enfocarnos en estrella. ¿Ok? Aquí vamos a ver qué otras dos formas nos puede presentar el patrón estrella. Tenemos trazado el soporte y eso sirve también para una resistencia. Tenemos nuestra zona, el precio ya ingresa a la zona y el patrón sigue igual. Lo primero, debemos tener una gran vela, en este caso, como es una tendencia bajista, una gran vela bajista. Aquí tenemos la vela bajista que tiene más cuerpo que mecha y acá tiene su punto ya de cierre está cerca de su punto mínimo. Entonces, este nos indica fuerza. Y acá tenemos un gap, el precio ya, aquí está el mínimo, el precio rompió con un gap, el mínimo de la vela de acá y nos dio este doji. Como podemos observar acá, este doji ni siquiera el punto mínimo de este logró tocar el punto máximo de este, es como está muy lejos de este, es como separado. Y en este caso, el doji aquí se llama bebé abandonado porque ya no está unido ya, ni con su mecha, con esta vela ni la de acá. Y acá el tercero tenemos nuestra tercera vela, que es una vela alcista grande, igual que puede romper la mitad de este, puede terminar ahí rompiendo la mitad o puede romper el punto de inicio de esa vela de acá. Entonces, al tenerlo así, es lo mismo, tenemos el patrón, ahí podemos entrar de inmediato. Aquí vamos a entrar en una operación al alza. Podemos entrar de inmediato. Acá empieza la vela, entramos o podemos esperar que la vela baje para tomar un buen punto. Podría ser aquí o más bajo de este punto si nos da chance. Entonces aquí entramos esperando tener una vela alcista con una mecha. Así de sencillo vamos a operar igual el patrón de estrella. Solo debemos ver o esperar. Todo tiene que cumplir. ¿Ok? Y acá tenemos lo mismo. Vimos tres ejemplos en la primera línea. El precio aquí, la primera vela podría romper la primera línea, pero aún está en nuestra zona. No tiene que romper la zona. Si está en la primera línea y no tiene que romper la primera línea. Al romper la primera línea, tenemos que tomar en cuenta la segunda. El precio ya no tiene, el precio ya no tiene que romper la zona. ¿Ok? Entonces aquí rompe la primera línea, pero está en la zona. Tenemos nuestra gran vela bajista, la primera vela, y la segunda vela es una vela pequeña. Como te dije, aquí puede ser alcista o bajista. Lo más importante aquí, esa vela tiene que ser al debajo del punto mínimo de la vela de acá. Entonces es una vela bajista, pero empezó aquí y logra ser al debajo del punto mínimo de hasta acá. Es una vela pequeña y luego tenemos una tercera vela ahí. La tercera vela es una vela grande alcista que logró romper la mitad de la vela de acá. Y otra información importante, su punto mínimo en este caso no tiene que superar. Eso sirve también acá. El punto mínimo de esa vela no tiene que superar el punto mínimo de esta acá. Y el punto mínimo de esa vela no supere ahí el punto mínimo de la de acá. Entonces aquí podemos entrar de inmediato en una operación al alza o igual esperar un buen punto ahí. Entonces aquí termina esa vela, entramos en una operación al alza o podemos esperar que la vela egrese, o sea, a la mitad de este o a la primera línea, entramos esperando tener una vela alcista. Entonces es así que vamos a operar el patrón. Como te dije, ahí conociendo las características del patrón, ahí rápidamente podemos adaptarlo al mercado.
Si estás operando velas de 1 minuto, tenemos que actuar rápido. Llega el precio, nos da la primera vela, vamos a observar que como llega ahí la segunda, entonces nos da la segunda, entonces falta la tercera, vamos a ver si cumple, termina esto, ya entramos. Entonces, ese es rápido. Y debemos hacerlo mecánico, sin sentimiento, ahí, sin miedo. Entonces, aquí uno sabe lo que tiene que hacer, llega el precio, nos da la oportunidad, nosotros entramos. Así es el trading. Ok, trader, eso es todo por hoy. Si te gustó el video, no olvides de darle like, compártelo para hacer crecer la comunidad. Sígueme en TikTok, suscríbete al canal de YouTube para ya no perder los próximos videos. Nos vemos, trader, en un próximo video. Chao, chao.